Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre, te damos gracias porque nos das la fuerza para llegar a este momento. Gracias por tu palabra, Señor, por dejárnoslas escritas, porque sabemos que es inspiración tuya y que la has dado por medio del Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad, la gloria y el honor de leer tu palabra. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy tu mensaje lo escuchemos fuertemente para poder ponerlo por obra. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. La reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, y escrito está: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada día que abrimos la boca somos privilegiados para expresar las obras maravillosas de Dios, con nuestros testimonios de vida, primeramente porque hemos confesado con nuestras palabras a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y tenemos la gran oportunidad de comportarnos como atalayas, anunciadores de la gracia del Todopoderoso, con todo lo que somos, y nos toca dar cumplimiento de lo que escrito está. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Así que seamos diligentes en esta instrucción. Aleluya. Más que dar testimonio con nuestra vida, no es malo, es muy correcto de hecho dar testimonio con nuestra vida, que le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mejor testimonio que podemos dar es la palabra de Dios, leyéndola, predicándola, enseñándola, poniéndolo por obra frente a los demás. Más que un testimonio de vida, que sea el testimonio de Dios que diariamente damos a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Bueno, vamos a comenzar con la lectura vamos a continuar con la lectura del libro de Números. Y ahora sí, déjenme ver, ok. Aquí arribita, en un momentito, ya les voy a poner la introducción al libro de Números. Por fin me di tiempo de hacerla. Ahí se los pongo para que puedan ustedes verla cuando tengan oportunidad. Capítulo 5 del libro de Números, y el Señor dice así: todo inmundo es echado fuera del campamento. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echarán. Fuera del campamento los echarán, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieran así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ley sobre la restitución. Además habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si el hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Señor, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Ley sobre los celos. También el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarría y le fuera infiel, y alguno cohabitara con ella, y su marido no la hubiera visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera sido testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viene sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria del pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante del Señor, y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos,
Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciéndole el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Señor y la ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometa infidelidad contra su marido y se amancillara, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviera celos de su mujer. La presencia entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6 del libro de Números. Escrito está: el voto de los nazarios. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre y la mujer que se aparte, haciendo voto de nazario para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Señor. Será santo, hará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Señor no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Si alguno muere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para el Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazario. El día que se cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Señor: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, una canastilla de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Señor, y hará su expiación y su holocausto. Ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Señor, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazario raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazario, después que fuera raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazario podrá beber vino. Esta es la ley del nazario que hiciera voto de su ofrenda al Señor por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan. Según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley de su nazareato. La bendición sacerdotal.
El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¡Wow! La palabra nazario significa escogido o consagrado. O sea, cuando hacían un voto nazario, quería decir que durante todo ese tiempo se iban a dedicar solamente a cosas del Señor, a cumplir el voto que habían hecho por algún favor especial que quisieran recibir o recibieron de parte del Señor. Había inclusive leyes y estatutos que ellos tenían que cumplir para poder cumplir con el término de su nazareato o cuando lo concluyeran. Y vemos también aquí, yo creo que una de las oraciones más hermosas que puede haber, una de las bendiciones más hermosas que puede haber, la bendición sacerdotal. Dice que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Wow! Toda, híjole, en esta simple y sencilla bendición engloba todo lo que desearíamos cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. O sea, bendición sobre de todo, no sobre algo en específico, sobre de todo. Y te guarde de todo mal, de todo ataque, de toda enfermedad, te guarde de todo. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor esté atento a ti. No que esté atento a ti en el sentido de estarte cumpliendo caprichos, sino que esté atento a ti, cuidándote, protegiéndote, proveyéndote. Eso es que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenemos la bendición por haber elegido a Jesucristo como Señor y Salvador, que esto diariamente pasa en nuestra vida. Y tenga de ti misericordia por cualquier pecado que cometamos, por cualquier situación extraña, por cualquier tentación que pasemos nosotros, el Señor tendrá de nosotros misericordia, como la tuvo de Salomón, como la tuvo de varios reyes malvados que hubo en el pueblo de Israel. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Muchas veces estamos afligidos, atormentados, sufriendo en tribulaciones, con problemas de toda índole, y solamente el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente paz para que podamos estar contentos con lo que tenemos, para que podamos tener gozo. Ese es el que ponga en nosotros paz el Señor. Y esto, si antes bien era por medio de la presencia del Señor directamente sobre el pueblo de Israel, ahora tenemos la bendición de tener esa paz por medio de la lectura de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos mantengamos fieles a su lectura, para que conozcamos que esto que dice la bendición sacerdotal es una realidad en nuestras vidas. Vamos a concluir la lectura del capítulo número 10 del libro de los Hechos, y el Señor dice así: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. ¡Wow! Bueno, terminamos la lectura del capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Y qué vemos aquí? Primero que nada, tenemos que ver algo acá que dice el buen Pedro, aquí en las primeras líneas. Fíjense bien, la fe católica, esa falsa religión, porque eso es lo que es una falsa religión, insisten, se jalan los pelos, se rasgan las vestiduras en decir que Pedro fue el primer papa, sin ningún sustento bíblico, bueno miren, sin ningún sustento histórico y mucho menos bíblico, pero dicen que Pedro es el primer papa, que porque a él le dieron las llaves del reino de los cielos. Evidencian ignorancia porque esa facultad Dios se la dio a todos los apóstoles, y lo dice en la misma palabra. No necesito estar inventando cosas como ellos lo hacen. Lo vamos a leer cuando leamos el Evangelio de Juan. Pero bueno, ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Si nosotros nos vamos a la época actual y vemos hoy a los papas, a los curas y a los sacerdotes, ¿qué les encanta? Que se les postren a los pies, que les besen la mano, que les hagan reverencias, ¿cómo se llama?, que les rindan adoración y pleitesía, que los reciban así como si estuviera bajando el Señor de los cielos. Y vemos que Pedro, a quien ellos consideran el primer papa, ¿qué le dijo a Cornelio el centurión cuando éste se postró a los pies de Pedro? Pedro le dijo: levántate, pues yo también soy un hombre. Ahí hay algo que parece ser que ellos solamente, al igual que las demás sectas, solamente utilizan versículos a su conveniencia, sin hacer caso del contexto ni del contexto histórico. Si no hacen caso del contexto bíblico, mucho menos van a hacer caso del contexto histórico, sino que son puras fantasías y falacias que se inventan, que no tienen ningún sustento, para que ellos puedan seguir con esa falsa doctrina. Pedro, estamos hablando de Pedro, a quien ellos veneran como el primer papa, jamás, nunca de los jamases pidió, ni siquiera permitió que se le adorara. Pedro que no llevaba un solo peso en la bolsa, que solamente andaba con un par de sandalias, con un báculo y con los vestidos que traía encima. Pedro que fue azotado, Pedro que fue martirizado, Pedro que fue crucificado. Lo quieren hacer el primer papa, cuando vemos ahora que el papado, la sucesión apostólica, como ellos le llaman, la sucesión pontífica, son personas con un increíble grado de riquezas. De hecho, ostentan groseramente sus riquezas en países pobres, cuando se presentan con vestiduras de oro, con anillos de oro, con crucifijos de oro, con gorros, con esa cosita que traen encima de la cabeza, que es una representación de este dios Dagón, y que no entiendo por qué los historiadores católicos no se lo mencionan a su pueblo, que esa cosa que traen en la cabeza no es más que un símbolo de Dagón, un dios perverso que no viene siendo más que Baal. Pero bueno, hay mucha gente que por ignorancia y no leer la palabra de Dios, creen a pie juntillas lo que estos mentirosos les dicen. Dice la palabra de Dios que Él es la verdad, que Él es el que quita la venda, que Él nos hace conocedores de la verdad, pero son tan flojos, tan ignorantes y tan dejados llevar por falacias y mentiras que no se atreven a leer la Biblia. De hecho, conocí a una mujer católica que decía que la Biblia era inspiración de Satanás,
y ahora está postrada en cama con severas enfermedades. Y no estoy diciendo que sea un castigo, sino que ella rechazó las bendiciones que Dios pudo haberle dado o que quiere darle, pero no lo quiere conocer. Al contrario, eso sí sería equiparable a la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir las obras de Dios a Satanás, que Dios tenga misericordia de ella. Y así hay muchos que no quieren leer la Biblia porque piensan que solamente los papas tienen la facultad para interpretarla. Pues otra vez, gracias a eso son que son ignorantes y por eso se aprovechan de la gente para que no puedan conocer la verdad. Muchos sacerdotes saben que lo que están haciendo es mentira y aún así se atreven a seguir predicando sus mentiras. Por eso es un llamado a que leamos la palabra de Dios. Todos debemos de leer la palabra de Dios para que nos enteremos de la verdad. No hay mejor testimonio para convencer a la gente de pecado, arrepentimiento y salvación que la palabra de Dios. Antes de cualquier testimonio de vida, antes de cualquier acción, antes de cualquier oración, no hay mejor testimonio que la palabra de Dios para convertir a las gentes a que se rindan al único Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Pero si seguimos en la ignorancia, como lo dice Oseas, mi pueblo por ignorancia se perdió, jamás vamos a estar enterados de las mentiras que estamos practicando, que a veces son cultos idolátricos, que no saben que están festejando al Señor de las tinieblas, que están festejando a Moloch, que están festejando a entidades paganas, pero el día que se enteren, ojalá que sea pronto, tengan tiempo de arrepentirse. Y vemos aquí como Pedro, en casa de Cornelio, el centurión les expone el Evangelio de Jesucristo de manera clara, concisa, breve, pero suficiente para que Cornelio, toda su familia y todos sus amigos recibieran a Jesucristo y recibieran el Espíritu Santo, para que fueran en comunión con todos los hermanos en la fe. Ese día, como lo dice la palabra, entró salvación en esa casa. Ese día se dieron cuenta de que habían estado viviendo en pecado y que necesitaban arrepentirse de corazón. Y ese día de verdad tuvieron un encuentro cercano con Jesucristo, que los hizo partícipes de la gracia y de la poderosa obra de salvación. Cornelio ya era un centurión que conocía de Dios, pues la misma palabra dice que estaba orando y ayunando, y sin embargo cuando le fue presentado nuestro Señor Jesucristo y Salvador, antes que otros judíos expertos en la ley, antes que otros fariseos o escribas, Cornelio decidió entregarle su vida a nuestro Señor y Salvador, un romano, un gentil, y ahí Pedro, que solamente le predicaba a los judíos, empezó a comprender que su ministerio también estaba llamado a ser a los gentiles, a todo el mundo, así como nosotros debemos de compartirle a todos. Nuestra labor es sembrar, habrá quien coseche. O habrá quien ya viene con la semilla sembrada y nos tocará a nosotros cosechar. Lo importante es predicar el Evangelio a todo el mundo. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites conocerte por medio de la verdad que es tu palabra escrita. No hay nada más que anhelemos, Señor, que estar en tu presencia. Eres nuestra esperanza viva de que regreses y pongas paz y tu verdad en este mundo caído. Gracias, Señor, también porque conforme vamos leyendo tu palabra capítulo tras capítulo, vamos enterándonos de la verdad que tienes para nosotros, del regalo que nos has dado, del amor con el que nos tratas, de la misericordia que nos otorgas diariamente, pero sobre todo de tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por todos nosotros, y te pedimos que por nuestros hermanos en la fe que pertenecen a tu canal, Señor, los bendiga, los proteges y los libres de cualquier mal. Asimismo, te pedimos la gracia para que el día de mañana nosotros sigamos en orden leyendo tu palabra diariamente. Bendito seas en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y por favor, no se olviden de compartir el video y de regalarnos un like. Asimismo, les queremos agradecer por su paciencia y su tiempo de ver estos videos, pero sobre todo les pedimos que rieguen el Evangelio y que nunca dejen de leer su Biblia. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.